Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Voz Cuenta y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación para este día, estamos con la presencia de Olga Lucía en su segmento Refrigerio para el Alma. Así que, Olga Lucía, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Jorge, muy buenos días para todos. Estoy aquí muy feliz. Esta mañana es bien llena de luz y de ese sol de Cali, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a tener un tema que se llama cosas que no debes decir a los niños, pero tiene que ver mucho con la autoestima. Y pues a veces nosotros como padres podemos tener de pronto, estamos estresados o de pronto no le damos como importancia a ciertas frases que digamos, decimos a los niños. Muchas veces a veces pueden ser pronunciadas digamos, sin voluntad, sino que de pronto el padre o la madre están cargados de situaciones o de heridas que a veces nosotros no creemos, pues digamos, la problemática que puede, digamos, decir a los niños esas palabras. Son pequeños, a veces digamos que son pequeños logros, a veces son, digamos, frases, digamos, cotidianas, ¿sí? O que los niños a veces, digamos, que realizan a veces, por ejemplo, los niños desde muy pequeños, todo lo que nosotros como padres le digamos, pues es muy importante, ¿cierto? Y a medida que ellos van creciendo, pues ellos van escuchando cómo hablamos, cómo les expresamos las cosas, ¿sí? Y precisamente en los primeros días, meses, años de vida, que la autoestima personal necesita afirmarse, afianzarse, digamos, es sólida en la persona, ¿cierto? Para que sea ese adulto, digamos, muy seguro en el día de mañana. Digamos, disfrutar de pronto para afrontar situaciones, desafíos, batallas, sabiendo que puede hacerlo, pero con todas las herramientas para levantarse en caso de caída, ¿cierto? Entonces, todas estas situaciones, pues tenemos que, digamos, fomentar en nuestra familia, en nuestros hijos. Entonces, descubramos qué no deben decir a los niños si no quiero que afecte, digamos, toda la autoestima, ¿cierto? Porque la autoestima, digamos, es el valor que nosotros nos damos como personas, o sea, cómo me veo yo. Entonces, todo esto empieza e inicia desde muy pequeñito, cómo los padres le han tratado, digamos, qué palabras digamos, les han dicho. Y los padres son los mejores aliados para transmitir el autoestima a los niños. Sus palabras y comportamientos hacia su hijo, pues le ayudan a ganar confianza en sí mismo, al mismo tiempo que en el mundo que lo rodea. O sea, todo sucede pues alrededor de todo lo que nosotros le estamos hablando y cómo lo estamos comunicando con ese niño, con esa niña. Sin embargo, muchas veces por distracción, por ira, por cansancio, por muchas cosas que afectan, digamos, al adulto, entonces ciertas frases, palabras o expresiones, o de pronto digamos, decimos que son palabras inofensivas y pronunciadas tal vez con todas las buenas intenciones del mundo, ¿cierto? A veces decimos palabras que eso no, de pronto no le va a afectar, pero tiene que ver mucho, a veces decimos la palabra incorrecta y pues eso va a ser una situación difícil para esa persona. Poner en grave peligro la capacidad del niño para confiar en su propia fuerza y creer en sí mismo. O sea, hay algunas palabras que lo van a afectar emocionalmente, ¿cierto? Y entonces vamos a ver y debemos cuidar estas formas, digamos, posibles. Evitemos, por ejemplo, la primera palabra, te ayudo, por ejemplo, usted le dicen al niño, entonces dice, tú no sabes, le dicen al niño. O sea, como que, ¿qué pasa cuando yo le digo a un niño esto? Pues lo siento que es incapaz, que no puede, ¿sí? Entonces, esta palabra, tratar de no, pues no decírsela, porque es que nosotros, si no nos pide como la ayuda o decir, bueno, ayúdenme en esto, pues entonces ahí sí vamos digamos, a poder lograr que vamos a hacer algo bueno, pero no lo vamos como a incapacitar, ¿sí? Como que tú no puedes, venga, yo le hago esto porque tú no es capaz de hacer eso. Entonces, dejar que el niño también, porque cuando el niño empieza a darse cuenta que él puede hacerlo, entonces se va a sentir seguro, pero si yo lo incapacito desde una vez, no, yo le ayudo, usted ya no puede hacer eso, no, venga, pues no lo dejo
que él saque y pueda, digamos, hacer y realizar esa actividad. Bueno, la segunda es tu hermano o tu hermana o los niños se portan bien y porque tú no te portas bien. O sea, la comparación. Una de las formas digamos, de maltrato, digamos, de la autoestima, mejor dicho, a un niño, es compararlo con otra persona, porque cada individuo es diferente, cada persona piensa diferente, las formas de hacer las cosas es diferente, entonces respetar y no compararlo con absolutamente nadie. Las comparaciones, imagínense, uno de adultos no nos compara, ahora un niño que apenas está aprendiendo, conociendo, para nada es bueno la comparación, porque imagínense, no va a dejar crecerlo como persona y como individuo, entonces es una forma de que vamos como a coartar toda esa capacidad que tiene ese niño. Entonces, no hagamos de esto una no sea nada de comparar. El niño debe ser evaluado en su singularidad como ser autónomo y distinto, o sea, que sea, nosotros como yo les decía ahorita, cada personita tiene su forma de hacer las cosas, de pensar, ¿sí? Entonces, para nada lo vamos digamos, a comparar con ningún miembro de la familia, ni con el hermano, ni con el amigo, ni con nadie. Entonces, es un ser único y no se debe, y los niños no se deben comparar. La tercera es decirle al niño, eres un niño malo. Imagínense ustedes de muy pequeño decirle, el niño ni siquiera sabe que es malo, pero entonces, como a medida que usted al pequeñito le está diciendo toda la cosa tan malo, usted hace esto malo, usted tal cosa, o sea, porque eres tan, o sea, todo el tiempo le está diciendo que él es malo, pues a lo último él se lo va a creer. Y por eso, cuando están ya más grandes, pues, no es que yo soy malo, entonces hace cosas malas porque ya se lo cree y eso ya lo que le habían dicho y le han dicho constantemente y se lo creyó. Entonces, evitemos esa palabra, tú eres malo, entonces eso no se le debe decir a los niños. La siguiente palabra es, eres un chico y deberías hacer tales y tales cosas, o eres una niña y deberías hacer esto y esto. Mire, decirle a un niño o a una niña qué debía hacer por su, digamos, por su género, no, porque es que cada individuo puede, una niña puede jugar fútbol, un niño puede jugar con cosas de niña, entonces nosotros no podemos estar diciendo porque tú haces esto, entonces te pareces a un hombre o una niña. Entonces, en definitivas, la comparación de que porque hace eso o aquello porque eres niña o niño, esos estereotipos, conductas deberíamos de prohibirlas, o sea, esas palabras vamos a empezar a darnos cuenta que todo esto va a afectar el autoestima, entonces en lo posible vamos a tratar de nosotros también de educar como nuestra boca para que las palabras que lancemos sean más pensadas para evitar todos digamos, estas autoestimas bajas que no debemos de tener y antes debemos de tener una calidad de vida para nuestra familia cada vez mejor. La otra palabra es basta, ya eres grande. Entonces llega y le hablan al niño, ¿tú por qué es eso? Usted es muy grande. Entonces, mire que todas estas palabras, pues si es un niño, ¿cómo le vamos a dar una responsabilidad si es un niño? A veces, mire, cuando nacen, a veces, digamos, en esta palabra, cuando tienen hermanitos y de pronto, imagínense el niño pequeño, pues está allí, entonces él se va a sentir, bueno, entonces yo tengo la responsabilidad, entonces le vamos a dar como una responsabilidad que no le corresponde. Sí, es verdad que es digamos, el mayor del hermanito, pero no quiere decir que porque eres grande, cuando ni siquiera tiene una forma digamos, de pensar o de una conducta de pronto de grande. Entonces, le damos como una palabra, como que tú eres ya grande, tú no puedes hacer eso porque tú eres grande, ¿no? Y todavía apenas es pequeño. Entonces, no son palabras como correctas para uno lanzárselas a un niño y mostrarle esas pues cosas, esas expectativas como tan grandes para un niño que todavía no tiene como una forma de pensar como de adulto. Cargar digamos, con esa responsabilidad de decirle, tú eres grande y tú ya puedes, y tú, digamos, cargarle como con esa responsabilidad de ser demasiado grande, es una forma como de hacerlo sentir inseguro, ¿sí? Porque es como yo les decía, es como lanzar decir, tú eres esto,
cuando no lo es. Entonces, y a veces, y mire que por eso es que hay problemas cuando los niños tienen esos hermanitos que acaban de nacer, entonces ellos se sienten como que renegados, se siente como que yo ya estoy como para un lado y a mí ya no me atienden. Todas estas cosas tenemos que pensarlas y saber cómo se las decimos a los niños sin herirlos ni nada. Esta palabra como cuando les dicen al niño, y así, a veces esta otra palabra es, por ejemplo, eres estúpido, pero se la dicen así como con rabia, ¿sí? Entonces, pues no hay sentencia más humillante y ofensiva para un niño, digamos, de evitar siempre esta palabra, ¿sí? Porque decirle, tú no eres capaz, tú no puedes, ¿sí? Entonces, de verdad que cuando nosotros lo humillamos de esa forma, pues se va a sentir una personita que va creciendo impotente, insegura, miedosa, con temores, con angustias, ¿sí? Entonces, todas estas formas digamos, de comunicar no son buenas para ese desarrollo que necesitamos para esos niños que tengan una seguridad. Otra palabra que le dicen a un niño, estoy decepcionado contigo, ¿sí? Porque hizo determinada algo, ¿sí? Entonces, les decimos unas palabras tan grandes que los niños hasta se quedan sorprendidos, pero ni saben qué significado tiene. Entonces, digamos que a veces dicen, espero más de ti, ¿sí? Y entonces como que, uy, toda esa responsabilidad que me habían dado, o sea, hay niños que se sienten, Dios mío, como que mi mamá esperaba, mi papá esperaba más esto de mí y yo no estoy dando lo que debo dar. O sea, ¿por qué tenemos que ponerle tanta carga sin necesidad? Si apenas son niños, apenas están aprendiendo y tenemos nosotros por eso que aprender a saber qué palabras le estamos diciendo, porque estas palabras como tan firmes, a veces como el adulto se las dice, pues él se las va a creer. Entonces, en lo posible, evitemos decirle esas palabras tan duras, ¿sí? Estoy decepcionado, eres un estúpido, tú no sirves para nada. Entonces, todas estas palabras pues son ofensivas y a medida pues se va a sentir de verdad ese niño como lo que usted le dijo. Entonces, tratemos pues, de evitarlas. Bueno, la otra palabra es con todos los sacrificios que hemos hecho por ti y que has hecho tú, y entonces empezamos y nosotros hicimos esto, hicimos lo otro, como adultos, pues le hablamos, ¿no? Entonces, claro, se siente como con ese peso y esa carga de responsabilidad de todo lo que los padres han hecho y de pronto el niño, y a veces también todos los padres de pronto esperan como muchas expectativas, ¿sí? Entonces vuelcan todas las cosas y a veces hacen sacrificios, pues no se sacrifiquen, no hagan las cosas porque tengan que hacerlas, porque no, sino que hagan las cosas con amor, el padre haga las cosas con amor, la madre dé lo que mejor de ella, trate de evitar de cargar a nuestros hijos con todas estas cosas de como que se sientan pues, porque ay no, todo el sacrificio que hicieron, mire que esto, mire que lo otro, y empiezan a decirle una cantidad de cosas a esos niños, a esas niñas, que después hasta se sienten como asustados y cargados, porque dicen, yo con todo lo que ha hecho mi mamá y yo de pronto no he hecho eso, entonces se sienten, ¿cuál hijo no quisiera hacer feliz a sus padres? Yo creo que hay una mayoría de hijos quisieran que se sientan orgullosas, cierto que ellos lo que hagan se sientan los padres orgullosos de ellos, pero hay momentos en donde a veces de pronto no pueden, o de pronto están todavía en esa inmadurez, pues démosles tiempo, no les pongamos tanta carga, no les pongamos como tienen que hacerlo, porque es que porque es que yo hice esto. Entonces, como padre, ser como el que ha dado todo y el que pues hay como por sacrificio, ¿no? Entonces, no, que los niños no se sientan cargados ni las niñas por todo lo que los padres han hecho, sino que antes lo han hecho con amor, con ese agrado, sin necesidad que se sientan como que es que yo hice esto por ti y yo me tocó que hacer todo ese sacrificio. Entonces, como que el niño se siente como que, uy, qué responsabilidad tan grande que tengo, ¿sí? La otra es, siempre eres el último.
¿sí? Entonces le dice, siempre eres el último, si usted se demora para todo, que no sé qué, y empezamos a regañarlo, y entonces usted tan lento para esto, tan lento para lo otro, siempre se demora para llegar al colegio, siempre se demora para comer, entonces estamos a la carrera, porque a veces en este momento que estamos así como en ese agite, pues entonces imagínense, vamos a sentir también a este niño o a esta niña, pues en una inseguridad, porque el niño ni siquiera sabe de tiempo. Y entonces nosotros somos, imaginen que los niños más o menos van conociendo de tiempo cuando están como ya en primaria. Y entonces nosotros, sí, nosotros es el tiempo, ya nos quedó la tarde, mire que ya no sé qué. Pero entonces, sí, me imagine que la vida para el niño es jugar, él se le pierde el tiempo en un momentico jugando, en entretenerse con cosas tan sencillas, pero nosotros estamos corriendo porque nosotros sí conocemos el tiempo, entonces eso corre por allí, usted por qué tan lento, usted por qué se demora para eso, usted se demora para comer, entonces siempre estamos así, en ese agite y en esa carga, donde vamos a poner y vamos digamos, a cargar a sus niños de estrés, de inseguridades sin necesidad. Otra palabra que dice para, y no sigas haciendo eso porque todo lo que diciendo está mal. ¿Sí? Entonces, no lo deja que desarrolle su habilidad, no lo deja que actúe por su propia, o sea, hay todo mundo aprendemos de diferentes formas, ¿sí? Unos más lentos, otros más despacio, otros, bueno, en fin. Entonces, eso tenemos que aprender, porque a veces no podemos hacer las cosas al ritmo que lo hace de pronto persona o el papá que está haciendo, digamos, recriminando y dando estas órdenes. Una persona que da órdenes, ¿sí? Pues va a ser a ese niño inseguro porque es para allá, tiene que ser eso, o sea, y como que tiene que hacer las cosas como con esa rapidez o agilidad o perfección, porque también hay muchos padres que son perfeccionistas y quieren que todo lo hagan pues de la forma como el adulto o como ese padre o madre lo hace, pero el niño o la niña no lo va a hacer como eso. Mire, esto es como un ejemplo, como cuando les decimos a un niño o a la niña que nos ayude, digamos, a hacer el oficio en la casa, por ejemplo. El niño o la niña no va a hacer el oficio como el adulto lo hace. ¿Por qué? Porque tengo, digamos, ya ese conocimiento y todo eso. El niño apenas está aprendiendo. Entonces, qué bueno que yo también tenga esa paciencia para poder dejar que el niño participe en eso, pero yo también le voy a decir, gracias por ayudarme, sin necesidad que tengo que ser ya, o sin necesidad que tiene que hacerlo a la perfección, o tiene que dejarlo como limpio o ordenado como yo lo organizo. Entonces, es aprender también a hacer, digamos, a convivir en todas estas formas de lo que estamos haciendo. Mire, estamos formando seres humanos, estamos formando niños donde van a ser ese adulto feliz o infeliz dependiendo a ese alrededor de familia que tenemos. Entonces, si yo me doy cuenta, mire Dios, toda la paciencia que ha tenido con nosotros. Dios ha tenido una paciencia infinita, ha tenido misericordia. Ahora, porque nosotros con nuestros hijos son ese tesoro que Dios nos ha regalado, que Dios nos ha puesto para que seamos esos padres un poco más tranquilos, un poco más, no tan severos, un poco más menguar en todas estas actividades que nos pues a la carrera y que son perfeccionistas. Entonces, buscar esos momentos y dejar que nuestros hijos aprendan de todo esto. Los niños con baja autoestima se sienten inseguros, lo que decíamos, o sea, cuando hay toda esta gama, cuando todo esto se proporciona, pues vamos a tener niños con miedo, inseguros, temerosos y difícil para afrontar todas las dificultades, digamos, que hay en el entorno. Imagínense cuando entra a un colegio donde el niño, digamos, se deje golpear por otros niños, o sea, yo no quiero que diga pues pues que también se iguale, pero que tampoco diga alto, a mí no me van a pegar, voy a ir a poner a decirle a la rectora o algo, ¿sí? Entonces todo esto nosotros tenemos que es fomentar ese amor propio, porque si yo todo esto lo hago, pues voy a tener estos niños con este sentimiento de tristeza, de dolor, yo no puedo, yo no soy capaz, entonces todos estos miedos y inseguridades pues se los inculcaron desde muy pequeño con todo lo que hablamos ahorita, entonces se formó ese cultivo de
tristeza, ese niño que se siente incapaz, esa niña que no es capaz de hacer algo, que a mí todo me sale mal, yo soy... Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque ya se formó y se fue fomentando desde muy pequeño todas estas palabras que se le fueron inculcando, se le fueron introduciendo en ese corazoncito, y entonces toda esta problemática se formó en este niño. Esos niños con autoestima baja son muy críticos y duros con ellos mismos. Pueden tener dificultades para integrarse, especialmente cuando sienten que los demás no los aceptan. ¿Viste? O sea, porque como todo esa, o sea, ellos necesitan, todos los niños necesitan, es que nosotros los escuchemos, que nosotros les valoremos lo que hacen, pero entonces toda esa crítica, esas palabras ofensivas, de que tú no puedes, de que tú no sabes, de quítese de aquí, usted no sirve para nada, todas esas palabras tan, digamos, tan humillantes, pues hacen que los niños se sientan y las niñas se sientan pues muy pobres en su amor propio. Es probable que otros abusen de ellos porque no pueden defenderse. ¿Viste? O sea, toda la dificultad que se puede ver allí. En Romanos, y yo quería un poco hablar un poquito sobre la parte de Dios porque es importante. De pronto en la otra semana vamos a hablar un poquito sobre cómo mejorar las cosas y cómo tener, digamos, la autoestima alta en los niños. Pero hoy voy a hablar un poquito sobre esta parte y aquí en Romanos 12:16 dice, tened el mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes, no seáis sabios en nuestra propia opinión. Mire, Dios nos llama a que todos somos iguales, a no pisotear al otro, a no hablar mal del otro, a no criticarlo, a no humillarlo, sino que Dios siempre nos ha mostrado que debemos ser esos seres que mire como Dios también nos ha perdonado, como Dios nos ha amado, que también nosotros nos amemos y valoremos al otro. En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. ¿Vio? O sea, miremos, así sean los niños muy pequeños, valoremos todo lo que hacen, mostrémosles antes así se equivoque, que tú puedes, que eres capaz, que eres importante, que no importa cómo lo está haciendo despacio, pero lo va a lograr, que nosotros como adultos busquemos esas estrategias antes donde podamos fomentar ese amor propio. ¿Sí? Donde él se sienta que él es capaz, que él es seguro, no lo gritemos. Entonces, todas estas palabras de amor y estas palabras donde nosotros antes los vamos a resaltar, pues vamos a tener esos hijos y esas hijas, pues con ese amor, digamos, esa valentía de poder afrontar esas dificultades que van a tener cuando sean adultos. Y en primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, todo debemos hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque es que estamos criando estos niños y estos pequeños que todavía no saben de todas estas cosas, digamos, para afrontar como decíamos inicial, para afrontar esta vida que es bien, digamos, dura, en donde si no tenemos esas herramientas de amor propio, de poder salir adelante en una dificultad. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar los problemas si tenemos la autoestima toda caída, que yo no puedo, que no soy capaz, es que a mí desde pequeño me dijeron que yo era malo, que yo no servía para nada? O sea, todas estas palabrotas, porque yo digo son palabrotas, entonces todo esto pues va a ser ese niño incapaz. Pero entonces Dios nos llama a decir, seamos amorosos, seamos tiernos al hablar, seamos respetuosos, seamos esos adultos que podamos abrirle esa oportunidad y esa ventana a esos pequeños donde tengan ese autoestima y ese carácter fortalecido para cuando se le presente o esté más, para tomar una decisión cuando adulto, sea seguro, sea amoroso,
pueda dar de lo que también recibió. Pero si a los niños pequeños reciben cosas malas, pues lamentablemente eso también van a dar. Entonces, si nosotros como adultos no sabemos, oremos, démosle gracias a Dios por lo que nos ha dado, démosle gracias a Dios por la oportunidad de tener estos hijos y tener esta oportunidad y esta ventana de decirle a Dios, Señor, yo no sé, a mí no me amaron o a mí me dijeron esto, pero ¿cómo hago que yo pueda también valorar a mi familia, respetarla? Dios nunca no nos va a dejar sin todas estas oraciones en vano. Entonces, Dios tiene cosas grandes para nosotros. Ojalá que tengamos esta oportunidad para nosotros decirle en oración, si nosotros no la tenemos, pedirle a Dios que nos ayude a tener sabiduría, a tener entendimiento, a ser sabios para poder hablar, a tener esa oportunidad de que nuestros hijos y nuestras hijas tengan esa autoestima alto, donde tengan ese amor propio, donde tengan esa oportunidad de tener esa seguridad y no miedos. Entonces todo esto es posible también cuando yo le digo a Dios, Señor, yo no sé nada de esto, pero puedo decirle a Dios que me deja sabiduría para poderle transmitir a mi familia, a mis hijos y a las personas cercanas esta oportunidad. Entonces, yo le doy gracias a Dios y les digo esta oportunidad y todavía estamos a tiempo de que todo sea posible porque con Dios no hay nada imposible. Y como les decía, ojalá que nosotros también le digamos a Dios que nos ayude a desarrollar esa autoestima a Dios, ¿sí? Esa autoestima para poder saber qué hacer. Mire, si yo mejor dicho, aquí voy a quedar un poquitico para la otra semana, si Dios quiere, vamos a hablar un poquito cómo, digamos, desarrollar la autoestima, pues esa fortaleza para nuestros hijos. Les cuento que para poder también nosotros que Dios nos ayude con toda esta autoestima, pues también tenemos que orar como yo les decía. Y también saben que recordarles todos estos problemas que hay, digamos, digamos a los apóstoles y toda digamos, en el pasado digamos, de los antecedentes de los profetas y todos ellos, también tuvieron dificultades, pero con ayuda y con mano de Dios salieron adelante, que orando todo se puede, que no desfallezcamos a pesar de la edad que tengan nuestros hijos. Entonces, todo es posible si tenemos la vida, si tenemos a Dios y seguir para adelante. Muchas gracias por este día, que Dios me los bendiga y pues el día fue muy rápido. Gracias por atender esta mañana. Chao, chao. Feliz día.